Empezar ahora en torno a esa herencia que deja, ese legado que deja el gobierno del presidente Álvaro Colom. Hablamos de la deuda flotante, de la que por supuesto mucho han hablado también quienes participan en la transición entre una administración y otra. Hoy el presidente Colom y el presidente electo Otto Pérez Molina han hablado de nuevo en torno al tema y han surgido nuevas cifras. Quiero darle la bienvenida a dos exministros de Finanzas, uno que en este momento es diputado y ha sido reelecto para la nueva legislatura, José Alejandro Arévalo, diputado unionista, además invitado habitual de a las 8:45. También es un invitado habitual de Edgar Balcells, exministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom. Gracias a los dos por acompañarnos. Bienvenidos. Mucho gusto. Paola. Bueno, ¿qué les parece a ustedes esta cifra que han dado a conocer hoy? 7.700 de deuda contractual y 5.000 y pico de deuda que ya está ejecutándose. ¿Coincide con los cálculos que podrían ustedes hacer como funcionarios de esa cartera del Tesoro, Edgar? Bueno, yo lo que pienso es que en este momento todavía hay una cierta confusión y que es bien importante que haya una sola voz que explique los pormenores de esa. Primero que se obtenga la cifra clara, porque una cifra concluyente, porque hemos oído muchas. Por ejemplo, solo hoy ya hay una tremenda confusión en la opinión pública, porque sale una noticia de la señora vicepresidenta Rosana Baldetti en la que dice que no va a pagar 734.2 millones de obras ilegales. Eso confunde. Hay otra cifra que incluso una periodista, Pamela Di Matteo, dio por Facebook, que era de 13.405. En el periódico sale 13.705 y en prensa libre sale 7.800 millones. Entonces, en primer lugar, yo creo que es bien importante dar todas las especificidades que tiene lo contractual, lo que ya se incurrió, etcétera. Y yo lo que recomendaría es que sea una sola voz técnica la que debiera erigirse en este momento como la voz de aclaración. Yo lo que quisiera mencionar es que, por ejemplo, en el cambio de mando español, el nuevo ministro de Finanzas lo primero que hizo es sentarse el primer día en la mesa. Le acababan de dar su maletín ese que dan en el gobierno español a los ministros, y se sentó a rectificar algunas cifras del déficit fiscal. Es fundamental entonces que las nuevas autoridades del gabinete económico y principalmente el ministro de Finanzas salga claramente, porque a los políticos a veces les cuesta entender muchos de estos vericuetos contables que han sido de muy mala divulgación en estas últimas 15 días. Tomando en cuenta esas limitaciones que tienen los políticos y que tenemos ciertos periodistas también, no hay que dejar solos a los políticos en esa ignorancia, el presidente electo Otto Pérez Molina dijo hace apenas unos minutos que había recibido un informe de parte del ministro de Finanzas actual, el señor Rolando del Cid Pinillos. Él había hablado, dice, de 5.772 millones de quetzales de deuda ya ejecutada. Con ese término lo mencionó. Y 7.733 millones de quetzales de deuda contractual. ¿Cómo debemos entender eso en buen cristiano, José Alejandro? Bueno, yo creo que lo que debemos entender es que la suma de ambos es deuda pendiente del Estado de Guatemala. A pesar de que alguna parte de ella es solo contractual y sí, no se han iniciado obras. Es que debemos entender que cuando el Estado, igual que cualquier contratante y contratado, firma un contrato, adquiere una responsabilidad. Es decir, si usted contrata el servicio de que le hagan su casa y después se arrepiente, usted firmó un contrato de pagar. Y la ley de contratación del Estado de Guatemala establece que una vez aprobado conforme las formalidades de ley, si la entidad decide no hacer la obra, tiene que pagar multas y sanciones. Eso está en la ley. Ahora, ¿algún costo tenemos si nos queremos deshacer de esa deuda? Y no es tan fácil. Pero lo que hay que averiguar es si esa deuda es genuina o es espuria. Es decir, si ha pasado todos los trámites legales para convertirse en una deuda pagable de acuerdo con la ley, o son compromisos adquiridos por funcionarios al margen de la ley. Entonces ahí se tiene que establecer si ha habido un comportamiento que podría tipificarse penalmente o administrativamente. Eso no tiene nada que ver si es contratada o que hizo obra, porque puede ser que haya
haya deuda de esos 5.700 millones, que es deuda, es cierto, que se ha hecho obra, pero nadie ha verificado que esa obra se ha hecho, ¿verdad? Y no solo es obra, son suministros, ¿verdad? Claro, entonces, proveedurías, medicinas, productos. Tal vez lo que más me preocupa es lo que voy a decir ahora. La riqueza que producimos todos los que vivimos en este país, los residentes en este país, en un año, según los cálculos que ha hecho el Banco Guatemala el año pasado, fueron 365 mil millones de quetzales. Es decir, el 10% de eso son 36.500. El 1% de eso son 3.650. Lo que recaudamos en un año, según la información que acaba de dar la SAT, es 11.2% de los 365.000. Pero ahorita nos están diciendo de golpe que el Estado debe 4%, ¿verdad? Un poquito más del 4%. Sí, entonces lo que estamos diciendo es que esos 13.000 millones, si llegaran a ser todos genuinos, ¿verdad? Y lo que establece la ley es que sí. Lo que yo le voy a leer solo un artículo, por eso la tengo aquí. El artículo 61 dice textualmente, por eso es que me inquieta el tema, y es concretamente, las deudas que se reciban en un periodo se tienen que pagar en el siguiente. Es decir, yo les comento la experiencia que yo tuve cuando fui ministro. La deuda flotante que yo recibí fueron 1.260 millones. Del gobierno de Ramiro de León Carpio. Ramiro de León Carpio. Pusimos un impuesto, que fue el ICEP, para pagar la deuda flotante. ¿Y en cuánto tiempo lo pagó? Se pagó en el siguiente año, porque eso es lo que manda la ley. ¿Usted logró recaudar el millardo punto 2? 980 se recaudaron ese año. Cerca de 300 millones no se atrevieron a cobrarse, porque yo los mandé a hacer auditoría. Porque era deuda espuria. Deuda espuria. Pero lo que manda la ley es que esas deudas, a menos que el Congreso cambie la ley, se tienen que pagar en el siguiente ejercicio. Imagínense ustedes, de un presupuesto de 59.547 millones, tener que pagar 13.400 millones o 14.000 millones este año. Edgar, solo para interrumpir brevemente, Alejandro, ¿tiene usted en mente con cuánto asumió este gobierno, el actual? Sí, de deuda flotante. Este gobierno tenía alrededor de 3.000 millones de quetzales que se había generado durante el gobierno Berché, principalmente en la fuente generadora mayor era Covial y la Dirección General de Caminos. Lo que yo recuerdo, hace un año las instituciones que más tenían deuda era Fonapaz, que tenía más de 2.000 millones de quetzales, que generó el funcionario que incluso fue asesinado, Obdulio Solórzano. Obdulio Solórzano. Tenía Fonapaz una buena cantidad de deuda, más la Dirección General de Caminos y Covial, pero como dice José Alejandro, hay que hacer una depuración, porque incluso la Secretaría de Comunicación Social tiene una deuda importante que ha venido generando a lo largo de todo este tiempo. El Ministerio de Salud también. Entonces, Edgar, pero ¿cómo es posible? La deuda era cercano a más de 3.000 millones de quetzales los que se había generado hace un año, alrededor del mes de octubre, que estaban las primeras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo es posible que pudiéramos dar ese brinco hasta los 13.4 millardos, que es lo más probable que tengamos de deuda, según explicaba hoy Pérez Molina, si él entendió bien al ministro de Finanzas? Sí, es que lo que se venía era de deuda flotante, más toda la deuda de una serie de instituciones. Por eso les digo que básicamente estaba concentrada el Ministerio de Comunicaciones y el Fondo Nacional para la Paz, pero sí había un desborde de gasto. Ustedes lo recordarán, de hace más de año y medio que se venía hablando de ello y generando una serie de presiones. También tenemos que tener en cuenta que los compromisos laborales son grandísimos. Eso no se mencionó en los analistas políticos aquí que estuvieron, pero hubieron una serie de pactos colectivos y compromisos en los ministerios que hay que tener. Son muy onerosos para el Ministerio de Educación, yo quiero decirles de que es un ministerio que está totalmente desbordado, ¿verdad? Y en ese sentido también hay una presión de gasto que al tener que atender, incluso imagínense ustedes lo que hizo este ministro de Finanzas, de trasladar más de 1.000 millones de inversión a funcionamiento. Señores, démosle una necesidad. Lo que quiero decir es que
había una serie de gastos prioritarios y se fue dejando otro tipo de deudas durante un año. O sea, fue un año muy intenso en materia de gasto. Entonces, eso hay que hacer un inventario muy claro de qué tipos de compromisos son. A ver, Paola, luego yo les voy a pedir asesoría gratuita. Puede tener un ministerio como el de Comunicaciones, que según ese informe que trascendió en la prensa nacional, que Comunicaciones tiene una deuda de más o menos de 7.000, un informe que no ha sido divulgado oficialmente. ¿Qué margen de maniobra puede tener el próximo ministro? Yo hacía una broma en Twitter que... Rápidamente, si toda esa cantidad fuera cierta, no puede hacer ni 100 metros de asfalto, ¿verdad? Porque lo que dice es que el organismo ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto, pero tal vez, digamos, lo que yo quiero... Usted quería citarnos el 61. Sí, es que lo que más me inquieta es que es obligación legal pagarlo este año, lo que sea correcto. Ahora, en el año inmediato siguiente. Eso es lo que establece la ley, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado es que no se ha cumplido, pero nosotros necesitamos... Lo más probable es que una vez, digamos que fuera la mitad legal. Fíjense que solo la Contralora informó que son 11.000 millones que se han contratado sin tener crédito presupuestario, que es violando la ley. Señores, yo les quisiera pedir que se pongan ustedes en los zapatos del próximo ministro de Finanzas y que ofrezcan consejo, recomendación. Edgar ya nos dijo, lo primero que se necesita es que una sola voz hable de estas cifras y las ponga en claro. Presentó el ejemplo del nuevo ministro de Finanzas o nuevo ministro de Hacienda de España, que hizo exactamente eso, corrigió las cifras en su primer día. ¿Qué otra recomendación ofrece? Mira, yo estuve aquí en un programa contigo cuando estuvo el diputado Soto Arango. Recordarás, hace alrededor de unos 5 o 6 meses, y él lo miraba más simple, porque incluso mencionaba que durante el tiempo de Alfonso Portillo habían ellos tenido algún tipo de iniciativas de este tipo, y es lo que nosotros hace más de un año hablamos con el Fondo Monetario Internacional, que hay una serie de mecanismos financieros, y el licenciado Centeno pues él ha estudiado todos esos temas de finanzas, en las cuales tendría que hacerse forzosamente una emisión de bonos, ¿verdad? Y lo que se habló con el Fondo Monetario Internacional en esa oportunidad, que si se hubiera hecho esa auditoría en los 2 meses ya se tuviera, o sea, no entiendo por qué el Ministerio de Finanzas se tardó más de un año en hacer eso, que ya lo teníamos, era ir al auxilio del Congreso, ahí trabajar con la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso. Lo que dice José Alejandro sí tendrá que verse cómo se resuelve, porque evidentemente esto no se puede pagar en un año, porque el déficit fiscal de Guatemala sería incluso mayor que el de Costa Rica, por ejemplo, sería un déficit fiscal de 5%. Entonces él va a tener que ver una emisión extraordinaria de bonos, castigar a los proveedores o los quienes detenten esos bonos con un cierto descuento. Y hay una serie de recomendaciones que se pueden trabajar con el Fondo Monetario Internacional. José Alejandro, ¿su recomendación? Primero, reconocer la verdad, no tenerle miedo a la verdad. Eso es lo primero. El hecho de que se haya tardado más de un año en hacer una simple auditoría, de saber cuánto debe el Estado de Guatemala y esconderlo. Eso es grave. Es muy mala seña. Mala seña. Segundo, el vocero debe ser el nuevo ministro de Finanzas. A él le va a tocar afrontarlo. Y tercero, es que si fuera cierto que son 4% del producto, entonces estamos hablando de que el déficit fiscal que nos han estado mostrando los años anteriores no ha sido 3.3, sino que ha sido muchísimo más alto. Entonces tendrá que resolverse por el Congreso de la República. Y eso implica ampliar el presupuesto, ampliar el déficit y ampliar el endeudamiento, el cual ya está bastante alto. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. No son buenas noticias, precisamente la que le ofrecemos a los televidentes, pero son las necesarias. Gracias por estar con nosotros.